Escuchale, a nivel nacional, bueno, se conocieron los números de la inflación. 1,6 puede ser que sea. 1,6 fue a nivel nacional. Ajá. El dato se situó un poquito por encima de lo que fue mayo, que había sido 1,5. Pero el dato relevante es que todos los pronósticos previos decían que la inflación iba a estar en torno al 2%, 2,1. Porque se veía que hubo una serie de aceleraciones en algunos rubros en particular que conforman el índice de precios. Entonces se esperaba este rebote respecto a mayo. ¿El gobierno incluso lo esperaba? El gobierno también, si bien no lo dijo explícitamente, pero sabía que estaba en un margencito más cercano al 2%. Pero viste que, o sea, Milei dijo, los números de la inflación van a sorprender ahora este mes, lo dijo en una entrevista, así como, o sea, ¿será que tenía otros datos quizás? Sí, a ver, el gobierno nacional mide, más allá del INDEC, ¿no? Sí. El gobierno propio mide lo que se conoce como inflación de alta frecuencia. Básicamente es una pantalla grande como este estudio que hace un seguimiento en tiempo real de precios publicados. Entonces, vos decís, a mitad de junio decías, che, mirá, capaz que este mes rebotamos, pero en la última semanita de junio te diste cuenta que se comportó distinto, pero eso entonces vos tenés una proyección ya inicial un poco más certera. Pero lo cierto es que sorprendió el dato hacia la baja, y sorprendió incluso cuando uno mira algunos componentes. Lo mismo pasa en la región del NEA. En el NEA tuvimos una inflación del 1,1%. Ya de entrada es una inflación menor a la de mayo, y además es la inflación más baja, la suba mensual más baja desde que se mide el IPC-NEA. El IPC-NEA arrancó en enero del 2017. Nunca, desde ese momento ahí, nunca hubo un nivel tan bajo de suba. ¿Por qué? Uno dirá, creció tan poquito. El secreto principal, o de alguna manera la clave, estuvo en el comportamiento de los alimentos. ¿Y por qué? Porque alimentos explica casi el 40% del índice de precios, porque ustedes se acuerdan que hablamos acá en un momento que no todos los rubros tienen el mismo peso, ¿no? La ponderación, como se le dice. Entonces, alimentos, cuanto más te crece la carne, más te va a crecer el índice general. Cuanto más o cuanto menos crece la carne o el pan o los lácteos, menos crece el índice general. ¿Qué pasó con alimentos? Alimentos creció 0% en el mes de junio en el NEA. O sea, se mantuvo la estable. La variación, o sea, el precio. La ¿no variación se fue movió? 0%. ¿Cómo se explica ese 0%? Se explica que rubros como carnes, por ejemplo, creció apenas 0,6 y lácteos creció apenas 0,3, pero verduras, por ejemplo, cayó casi 9% y frutas cayó casi 0,5%, entre otros componentes. O sea, Cuando cuando decís cayó caer, el ¿qué precio? significa? ¿Cayó el precio? Exactamente. O sea, Hay ¿descendió un el precio? más bajo, exactamente. Entonces ahí sí se desaceleró, ahí sí bajó la inflación, en ese caso. Ahí bajó los precios. Bajó los Baja el precios. precio. Claro, baja el Claro. precio. Ese fenómeno, así como la suba de precios se conoce como inflación, la baja de precios se conoce como deflación. En el caso de verduras y frutas hubo una deflación porque el precio cayó. No es que creció poquito, sino que cayó directamente. Si la fruta ¿Y por qué verdad, cayó? caíamos 10%, ahora pagamos 10 pesos, ahora pagamos 8, por decirte, ¿no? ¿Y por qué cayó? ¿A qué se debe? Son factores estacionales, como se le conoce. Sí. En el caso de la fruta y la verdura hubo factores climáticos que, Las heladas, por ejemplo. Exactamente, que lo que generaron fue un impacto de esos productos en los precios. ¿Más producción o no? Por lo general es una oferta mayor a la frecuente del periodo, digamos. Sí. Claro, hay mucha frutilla, por ejemplo, entonces, como no se vende, antes de que la frutilla Claro. Exactamente, Hay más se echa a oferta. perder, caen los precios, exactamente. Bajas el precio para poder venderlo. Exactamente, esa es la explicación más sencilla, digamos, que existe, la que más vemos todos los días. A ver, el hecho de que el factor precio estacional, o sea, los factores estacionales son los que más explican por qué alimentos no tuvo variación, también nos hace decir, bueno, a ver, ojo con los meses que vienen, porque no vamos a ver 0% todos los meses que vienen, obviamente, ¿no? Vamos a tener quizás el mes que viene una suba de 0,5, el mes que viene una suba de 1, digamos. Esto todavía no está equilibrado al punto de que decimos, bueno, a partir de ahora todo lo que vamos a ver de adelante va a ser igual o mejor. No, porque justamente el dato, tanto de alimentos como el dato global de inflación en la región y en el país, se explican fundamentalmente porque los precios estacionales cayeron. Repito, no es que crecieron un poquito, cayeron. Diferente es el caso de otros, por ejemplo, como servicios públicos, que tuvieron un incremento. Fíjate que acá en el caso del NEA, la división que agrupa lo que es vivienda y tarifa de servicios públicos
fue la que tuvo el segundo mayor crecimiento con un 3%. Fíjate, eso creció 3% cuando el índice general de la región creció 1,1%. Fíjate la diferencia. Ujú. ¿Y por qué creció mucho la división de vivienda? Porque creció muy fuerte el costo del alquiler. Ujú. No tanto el de las tarifas, que también creció. ¿Por qué crece? Un día nos vamos a hablar a eso. ¿Por qué te aumentan los alquileres? Tenemos que hablar algún día, ¿eh? Ay, No, de verdad te estoy diciendo. Pero porque es mucho, sí, no, pero como que- ¿sabes qué está pasando? O sea, hay muchos inquilinos que te dicen, che, pero me aumentaron un montón, o sea, Bueno, al 200, si 300. a vos te incrementan en el marco de un contrato, mejor dicho, si vos estás en una casa alquilada, un departamento alquilado, en el marco de un contrato, vos tenés previsibilidad de Ujú. cuándo te va a subir. Te puede no gustar, obviamente, puede ser problemático, pero vos tenés la previsibilidad de que hay un cálculo que se Un hace, ya índice, sea sí. por inflación, ya sea por el índice de locación de Sí. vivienda, lo que sea. Lo que sí es cierto es que los contratos nuevos, una vez que se te finalizó el tuyo, hay que hacer uno de vuelta sin que haya un criterio no ya prefijado. O supongamos un departamento que sale ahora a estrenar, que se publica Ujú. para un recién ingresado, esos precios han variado mucho en los últimos 3-4 meses. ¿Por qué? Porque el mercado inmobiliario vio en el 2024 que hubo una cierta relajación al respecto con el fin de la ley de alquileres y demás. Vio que lo que ellos incrementaron fue relativamente poco en relación a lo que ellos esperaban o creen que es conveniente incrementar para mantener margen de ganancia, entonces ahora están aplicando incrementos un poco más fuertes. Así que eso es lo que pasa con alquileres. Sobre todo también porque hay mucha más demanda de gente Claro. que está requiriendo moverse también, Ujú. y además hasta por tema precio se mueve, pero eso también moviliza hacia arriba el precio. Volvamos al eje central, ¿no? O sea, los alimentos es lo que menos creció, incluso decís que en el caso de las verduras bajó, Claro, sería, ¿no? alimentos fue lo que, de hecho, fue el único componente que no creció, de hecho, ¿no? 0%. Ujú. 0%. Y eso es lo que traccionó hacia abajo el resultado global del índice de precio consumidor del NEA. Algo parecido, pero un poquito más fuerte, vemos para el caso del Gran Resistencia, particularmente la inflación nuestra local. Fue 0,9% el alza del índice general del Gran Resistencia, la más baja también en 5 años aproximadamente. Y el dato central también tiene que ver con alimentos en ese caso, pero no porque no tuvo variación la división global de alimentos, ¿no? Sino porque tuvo justamente una caída de precios. Alimentos y bebidas, como se le conoce en el caso chaqueño, tuvo una deflación, una caída de precios del 0,3%. ¿Por qué? De vuelta, porque cayó frutas, cayó verduras. Fíjate, en verduras decíamos que en el NEA cayó 9%. En el caso de Gran Resistencia cayó casi 15%. La medición de verduras. Frutas cayó también un poquito por encima. Y otros componentes como de vuelta, carnicería, panadería, lácteos, crecieron muy poquitito. Entonces, como alimentos cayó en precios, el índice general del Gran Resistencia, ese 0,9, justamente se explica por esa fuerza que hace alimentos bajando el índice, ¿no? Más allá de lo estacional, ¿vos qué pensás que puede llegar a pasar en cuanto a la proyección de acá, ponerle a dentro de 2 meses? ¿Esto va a seguir la tendencia, a la desaceleración? Bueno, de mínima lo que estamos viendo es que se puede sostener una estabilidad. Es decir, no que siga bajando, o que siga, mejor dicho, desacelerando, sino que se mantengan estos niveles, 1,6, 1,5, 1,4. ¿Por qué? Porque los componentes núcleo, que se le conoce así básicamente a los precios que no están ni regulados ni influidos por factores estacionales, están muy estables en los últimos meses. De hecho, junio fue un muy buen dato porque tuvo una caída importante. Y además porque en los precios regulados, que son los que tienen regulación estatal, se está viendo cada vez que hay cada vez menos precios por ajustar. ¿A qué me refiero con esto? En junio se ajustó precio de luz, precio de gas, algunas tarifas de comunicaciones y demás. Cuando uno mira el ajuste realizado, o sea, el ajuste me refiero a cuánto creció estos rubros respecto a cuánto quieren o querían que crezca las compañías que administran esos servicios, por ejemplo una telefónica, una distribuidora de energía y demás, queda poquito para incrementarse. ¿Se entiende? Se está llegando, digamos, a ese punto de equilibrio que estaban pidiendo algunas prestadoras de servicios. Entonces eso lo que hace es generar menos presión a la inflación por parte de servicios. Entonces, de acá a 3 meses más o menos lo que esperamos es de mínima estabilidad. ¿Puede caer un poquitito más? Sí puede, tiene margen. Sobre todo si hay otra vez factores estacionales que expliquen eso. Pero mirando lo que se le conoce como la
la inflación real, en el sentido de todos esos precios, como te decía antes, que no están afectados por regulaciones y demás, o por decisiones humanas que digan, che, esto va a subir por alguna razón, vemos que está bastante estable y tranquila. Entonces, esperamos que se continúe por ese nivel, pero acá hay un factor que no hay que dejar de lado, que es el factor político, el riesgo político se le conoce. A ver. Octubre, elecciones. Sí. Situación política actual, Congreso tensionado, relación provincias-nación tensionadas, una expectativa para octubre que quizás no está tan clara como hace 2 meses, en donde se pensaba que la Libertad Avanza arrasaba, y hoy quizás no se pone en duda una eventual victoria, pero ya quizás no a niveles muy holgados. Todo eso influye en las expectativas de la economía, porque si el mercado hoy ve que el gobierno arrasa en las elecciones y por ende tiene margen político para aplicar reformas que todavía están pendientes, entonces bueno, todo se inclina hacia la estabilización. Ahora, si se empieza a mirar de que no va a haber ese margen, de que quizás hay esas reformas que el mercado pide y que el gobierno no va a tener quizás la espalda para llevarlas adelante, entonces eso puede enturbiar la estabilidad económica y por ende enturbiar a lo que son los precios. O sea, empeorar. Exactamente. Ale, muchas gracias. No, por favor, gracias a usted. Ahí está. Bueno, Ale explicándonos un poco acerca de la inflación, los números de la inflación sobre todo, y que nos queda ahí un poquito más claro todo esto.